Pues vamos a comenzar. Con nuestro tema. Estos van a ser temas libres, o sea, sin serie me refiero. Se llama Sirviendo en debilidad. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos honor, gloria y reconocimiento en todas las cosas. Y mi Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti. Que sin ti nada somos, que sin ti nada podemos. Que tú eres el único en el cual vivimos, nos movemos y somos. En esta mañana pedimos tu ayuda, la dirección de tu Espíritu Santo, la iluminación para entender lo que tú nos quieres decir en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Bien, ¿qué significa debilidad? Según el diccionario, es falta de fuerza o energía moral. Pero también, hablando de las dos acepciones, debilidad de carácter. Hay diferentes maneras de debilidad, hablando físicamente, que lógicamente también implica las emociones y significa cansancio, endeblez o endeble. ¿Cuántos se han sentido endebles? Flojerosos, flaqueza en algunas áreas, agotamiento. Puede ser enfermedad o debilidad de carácter. En el caso de San Pablo, él estaba luchando con un aguijón en la carne. Y en los siguientes versículos se deja entrever cuál era ese aguijón. Y vemos muy evidentemente su lucha en cuanto a su debilidad. Todas somos diferentes, ¿verdad? Como miembros del cuerpo de Cristo. Y tenemos diferentes debilidades, diferentes luchas, diferentes situaciones. El punto número 1 es un aguijón en la carne. ¿En dónde experimentamos las luchas? Gálatas 5:16 nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Así es que, ¿en dónde experimentamos las luchas? En la carne o en nuestro cuerpo mortal. Esta palabra carne, del griego sarx,
con X al final. Sarx, que significa naturaleza humana con sus debilidades físicas o morales y pasiones. Y dice el verso 17, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Como seres humanos reconocemos que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y el deseo del espíritu es contra la carne. Y el espíritu se opone contra los deseos carnales para que no hagamos según nuestras pasiones. Aquí observamos a Pablo en esta lucha, porque cada uno de nosotros, como dijimos, experimentamos diferentes luchas y diferentes debilidades. Segunda de Corintios 12:1. Y San Pablo dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. San Pablo era un hombre conocido como un hombre que poseía mucho conocimiento. Por quien era, por donde había nacido, por su preparación y después por su nacimiento nuevo y la iluminación tan profunda que Dios les dio en la palabra. Así es que él era un hombre que poseía mucho conocimiento de las Escrituras, pero que a muchos les costaba trabajo interpretar los conceptos que manejaba. ¿Qué argumentaba Pedro en segunda de Pedro 3:16? Y dice así: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. San Pablo, al expresar sus experiencias con Dios, lo hace de una manera tal que no se note que es él, por la lucha que él experimentaba. Y dice que no se note que es él el que tuvo esas revelaciones, tratando de permanecer con un espíritu humilde. Verso 2, segunda de Corintios 12:2. Y dice así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, qué tremendo. Tremenda su conversión, tremendo depósito que Dios le dio. Le permitió ir hasta el tercer cielo. Y dice el verso 3: y conozco al tal hombre
Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Ahora, si tú eres alguna persona que batallas con el orgullo, o sea, que buscas siempre atención, que buscas reconocimiento, hay dos acepciones, ¿verdad?, en relación al orgullo. A veces es complejo de inferioridad y a veces de superioridad. Se veía el esfuerzo que él estaba usando para hablar de sí mismo sin mencionar que eras él. Segunda de Corintios 12:4 dice: fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Verso 5: de tal hombre me gloriaré. O sea, de ese hombre espiritual, el que tuvo esas visiones, el que tuvo esas experiencias, de tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré. Se está hablando el humano, el de la carne. Pero de mí mismo de nada me gloriaré. Así es que, ¿qué es lo que debe de decir el orgulloso? Eso, no decir yo. ¿Sabías que yo canto? ¿Sabías que yo compuse eso? No, no sabía, si no me lo hubieras dicho. ¿Verdad? Como el pavo real que extiende sus alas para mostrar sus colores y su gallardía, ¿no? Pero San Pablo dice: pero de mí mismo en nada me gloriaré. Porque ¿qué somos? Somos polvo. Ahorita somos y mañana ya no. Dice, fíjense: pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Qué tremendo. ¿Quieres ser humilde? Glóriate en tus debilidades. San Pablo se gloriaba en el espíritu. Por eso él se refería al hombre espiritual, pero no se confiaba del hombre carnal. Pues su hombre carnal quería gloria. El hombre carnal busca pleitesía. Que los demás se den cuenta quién eres tú, qué haces. Oye, ¿qué estás haciendo tú? Yo soy un ministro ahí en el grupo de mujeres. Así es que San Pablo se gloriaba en sus debilidades. Si en algo nos hemos de gloriar, gloriémonos en nuestras debilidades. Más tarde vamos a ver por qué razón se gloriaba en sus debilidades. Segunda de Corintios 12:6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. O sea, él está. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. La lucha estaba en su carne, esforzándose en dar la gloria a Dios. Y de pronto él habla abiertamente de su debilidad. Segunda de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones, porque tenía mucha revelación. ¿Cuántos siervos de Dios o ministros han caído en orgullo?
porque otros los alababan, pero más como idolatría. De tal manera que los que no cuidan su corazón se inflan como el pez globo. Ajá. Pero Dios se encarga, ¿verdad? Dios se encarga de tratar. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca. Porque a veces como que se nos olvida un poco. Pensamos que somos el último saliuvas en el tiempo de agruras, ¿verdad? Y luego, ya cuando te sientes todo inflado, viene el aguijón. Que Dios permite para pasarnos a otro nivel, no solamente para tratar con nuestras debilidades. San Pablo usa un lenguaje muy propio, diciendo que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, San Pablo no dijo, por mi orgullo y soberbia me fue dado este aguijón en la carne. No lo dijo así, ¿verdad? ¿Cómo es que el mensajero de Satanás lo abofeteaba? Hay dos vertientes en cuanto a ese aguijón. Algunos dicen que era una enfermedad o debilidad en el cuerpo. Podría haber sido debilidad física. Otros dicen que tenía una enfermedad en los ojos, tomando referencia de Gálatas 4:15. Y dice, pues testigo soy en favor de ustedes que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Podría ser una debilidad física o podría ser una enfermedad en los ojos. Recuerdan que San Pablo era un hombre muy fuerte, muy dinámico, perseguía a la iglesia para sacar a los cristianos y mujeres y hombres arrastrando de sus casas, de los cabellos. Debería de tener mucha fuerza. Pero Dios nos ama tanto que nos cuida y que sabe las cosas que Él permite para nuestro bien. ¿Qué hacía Pablo con su aguijón? Verso 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces le pidió a Dios que le quitara ese aguijón? 3 veces. Señor, quítame ese aguijón. Señor, quítame ese aguijón. Señor, quítame ese aguijón. ¿Y qué le contestó el Señor? Verso 9. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos quieren el poder de Dios? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades. Gloria a Dios que me pasó esta situación. Gloria a Dios. Dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O dice, de buena gana me quejaré en mis debilidades. Renegaré, patalearé. ¿Dice así?
No, me gloriaré en mis debilidades. ¿Cómo? De buena gana. O sea, mi gracia te hará sobrellevar esa prueba. No le quitó el aguijón, le dio la gracia para sobrellevar esa prueba. ¿Cómo se perfecciona el poder de Dios? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Así es que ya sabemos qué quiere Dios hacer cuando estamos en esas circunstancias. Ahora, ¿qué significa poder? Poder del griego dunamis significa fuerza, poder milagroso, implicando lógicamente un milagro en sí mismo, eficacia, impetuoso, maravilla, capacidad. Su poder se perfeccionará en nosotros. O sea, el poder milagroso de Dios se manifestará con eficacia, con fuerza, con ímpetu, haciendo maravillas. Dios quiere darnos poder en medio de la debilidad. En Pablo era el orgullo, pero lo que Dios permitía, hablando de su aguijón, es que si Dios nos conoce, pero en el caso de Pablo, hacía que él permaneciera humilde, para recordarle que no era por él. Él era un vaso, un instrumento en las manos de Dios. Dios lo usó poderosamente porque una de las señales del apóstol es milagros y sanidades. El poder milagroso opera a través de la fe. Si hay una lucha, pero si tenemos confianza en Dios, Él opera poderosamente a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 11:1, vamos a ver qué significa fe. Es pues la certeza, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así es que fe es confianza, seguridad, certeza, convicción. Estamos pasando por situaciones, pero nos gloriamos en la debilidad y Dios manifiesta su poder. Sí, no retrocedemos a pesar de, porque nos podemos encontrar en una situación difícil, en una enfermedad, padeciendo flaqueza, padeciendo dolor, padeciendo necesidades. Pero Dios quería usar a Pablo poderosamente. Dios nos quiere usar a nosotros poderosamente. Y a veces permite situaciones que humanamente dices, no puedo. Y Dios permite esa debilidad, esa situación,
para manifestar su poder. Segunda de Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Aunque la situación a veces por la que pasamos nos hace llorar, pero también nos hace reír. Amén. Porque después que lloras, viene el gozo de Dios. Después que ves el poder de Dios en medio de esa dificultad tan tremenda que dices, esto me rebasó. Pero el poder de Dios se manifiesta de una manera poderosa, milagrosa. Me identifiqué mucho con San Pablo porque queriendo yo equilibrar mi metabolismo, porque salí un poquito alto de glucosa, un poquito de colesterol, y queriendo yo estabilizar, pues me dieron una dieta sin nada de carbohidratos. Bajé 5 kilos, pero luego en algunas ocasiones sentí que toda la parte de mi pie me empezaron como una atrofia, como unos dolores intensos. Todavía el domingo yo me vine por fe, me tomé unas pastillitas para el dolor, pero ya terminando en la reunión casi para irme, me creen que los dolores eran, y me lo van a entender como mujeres, como de parto. Yo soy muy resistente al dolor y ustedes lo saben, pero esos dolores me rebasaban de una manera terrible. Y gracias a Dios vi a mi doctora aquí en la congregación. Bueno, tengo 3 doctoras. Las 2 oncólogas que me están dando un seguimiento y la nutricionista. Entonces la nutricionista decía, no, es que tú tienes que hacerte un examen de columna. Y yo le dije, estaba yo estudiando lo que era el metabolismo y todo, y ahí el que enseña a conocerte y cómo equilibrar tu metabolismo decía, claro, si las dietas sin carbohidratos son extremas, y aprendí muchas cosas muy padres que yo sé que van a ser bendición para todas, como que hay carbohidratos buenos y saludables en los cuales nosotros podemos tomar sin desequilibrar nuestro cuerpo, y hay carbohidratos malos. Pero siento yo que mi cuerpo necesitaba calorías y algo de carbohidrato. Ahora, no soy doctora, pero la doctora me lo confirmó. Ahora yo dije, bueno, me voy a hacer un examen general y que salga lo que tenga que salir. También sé que Dios es poderoso. Amén. Y me hice examen de todo, de revisión de hígado, riñón, potasio, magnesio, calcio, triglicéridos, colesterol, glucosa, todo. ¿Y qué creen? Salió todo bien. Y como se los mandé a mi nutrióloga, me dice, no, pero yo creo que tú vas a necesitar una radiografía de la columna. Entonces, yo había trabajado mucho un día, estaba atendiendo a mi familia, expuesta a calor y frío, y me tensioné mucho. Entonces me empecé a dar, después de que me dio la primera vez el dolor, me empecé a masajear, pero tenía todo contracturado. Me empecé a masajear, y me bajó considerablemente el dolor. Pero fue tremendo porque el domingo íbamos ya caminando para salir, ya casi no había nadie, nomás mi esposo y Luis, alguien que siempre me apoya con cosas cuando voy caminando. Y yo estaba, que dije, ¿qué es esto? Era insoportable el dolor, todavía no me masajeaba. Entonces dije, no, después de comer voy a empezar
masajearme muy bien y todo, a ponerme unas cremitas desinflamatorias, hacer lo que tenía que hacer. Y el enemigo es muy astuto, porque el enemigo te quiere sacar de circulación. Y yo dije, Señor, tú sabes que yo soy tu sierva, yo te sirvo, yo necesito estar bien y necesito tus secretos, necesito que tú me digas qué está pasando. Por eso me fui a hacer los exámenes. Esa es sabiduría. Ajá. Y tengo todo encima, ustedes saben. Ahorita lo de Cancún y luego lo del seminario. Y sé que cuando soy débil, soy fuerte. Soy fuerte para que repose el poder de Dios en mí. Entonces salí del baño y luego me estaba dando un dolor toda esta parte, y que me pongo las manos y que le digo, en el nombre de Jesús, ese dolor se va directamente a la cruz del Calvario, no tiene parte ni suerte conmigo. Se me fue. Entonces, somos humanos, ¿sí? Mientras que pensamos hacer el bien, Dios nos da de sus secretos, Dios nos ayuda, nos guía, nos equilibra. Ajá. Y ahí yo diciéndole a la nutrióloga lo que debería de hacer. Le dije, no, yo creo que tú me tienes que cambiar la dieta y me la tienes que equilibrar. Si vamos a empezar con carbohidratos, que sean los adecuados, en el equilibrio y toda la cosa. ¿Ves? Entonces me dice, no, pero voy a verte, la cambio si tu grasa visceral está bien. Entonces yo le dije a Pati, porque Pati bien sabe de eso, oye, ¿cuál es lo normal? Y vimos en lo normal, es de 1 a 12, yo tenía 9, y yo creo que ahorita estoy en 7 o en 5. Pero pues ella, radiografía de columna. Entonces, sea lo que sea, Dios está con nosotros. Pero tenemos que ser sabias, ¿sí? Pero a veces no queremos sentirnos así, ¿verdad que no? No, le digo, no, Señor. Y oigo la voz del Señor que me dice, no te preocupes, todo está bajo mi control. Yo soy Dios. Y nada más escucho la voz del Señor que me dice, yo te he dado mi espíritu para sanar. En tu debilidad, ¿de dónde creen que surgió este mensaje? En tu debilidad yo perfecciono mi poder. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque no depende de mí, depende de Dios. El amor que Pablo le tenía a Cristo hacía que se gozara en las debilidades. Cuando nosotros nos gozamos en nuestras debilidades, yo creo que Dios se goza también. Amén. San Pablo había aprendido a gozarse en las debilidades, la enfermedad que lo hacía sentir débil, pero fue cuando él aprendió a conocer el poder milagroso del Señor. San Pablo enumera una lista de situaciones que Dios permitió en su vida, dice, en afrentas. Lo llevaban a los tribunales. Hechos 25:7.
Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Fíjense, son diferentes situaciones, diferentes circunstancias que a veces Dios permite en nuestra vida. Dice que graves acusaciones. Verso 8, Hechos 25:8. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Verso 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. ¿Se fijan que en medio de la prueba y de la situación siempre hay algo que hacer? Algo que tenemos que hacer. Hechos 25:12 dice: entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió a César has apelado, a César irás. También dice que él estaba pasando necesidades. ¿Se acuerda cómo él trabajaba en tiendas? Porque los hermanos les daban más ayuda a los falsos que al verdadero apóstol. Así es que él tuvo que trabajar en tiendas para poder sostenerse. Persecuciones, como cuando lo bajaron en la canasta. Hechos 9:23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Fíjense en todas las situaciones en las que se encontraba. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, verso 24. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche. ¿Para qué? Para matarle. ¿Verdad? Ahorita nosotros decimos: Pablo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento, como dijimos, de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. También en angustias. En cada punto mencionado, San Pablo se encontró en debilidad. La isla de Malta. Estando ya a salvo, Hechos 28:1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Ellos habían naufragado, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. ¿Qué estaban pasando? Necesidades, angustias, porque casi morían, pero Dios usó a Pablo. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente ese hombre es homicida. Fíjense. A quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Hechos 28:5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció, él solamente se la sacudió. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron: es un Dios. Se fueron al otro extremo.
Y en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba, ¿qué? En cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y ¿qué? Le sanó. ¿Qué quería o qué quiere hacer Dios en la situación de nuestras debilidades? Manifestar su poder. Manifestar su poder. Y Dios usó a Pablo. Él estaba en situaciones, casi muere en ese viaje de la isla de Malta. Pero Dios lo usó para preservar la nave. Después llegan a ese lugar, los lugares, el frío, el menosprecio. Verso 9, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y ¿qué? Eran sanados. Me gocé mucho, aunque yo estaba padeciendo dolor. Nos dieron la noticia de ahora que fuimos a Florida. Se acercó una pareja porque no podían tener bebés. Les impusimos las manos y le dijimos: cuando fuere tiempo, te voy a ver con el niño en brazos para que nos fotografiemos. Y ya nos mandaron el ecosonograma, ya está embarazada. En medio de nuestra debilidad, Dios manifiesta su poder y nos quiere usar. No te centres en ti mismo. ¿Sí? No te centres en ti mismo. Así podemos sentirnos mal, podemos sentirnos inadecuados. Algunos pueden sentirse humillados. Pero uno debe de buscar la voluntad de Dios, uno tiene que buscar la presencia de Dios, uno tiene que buscar el propósito de Dios, porque en nuestras debilidades Dios perfecciona su poder. El verso 10 dice: los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. También eso es parte de las bendiciones de Dios. ¿Y tú qué debilidad estás padeciendo? ¿Una debilidad del cuerpo? Quizás sea una debilidad en el alma, de sentirte menospreciada. Quizás dolor en tu cuerpo, o quizás lo que le pasaba a San Pablo, el orgullo. En cada una de estas áreas débiles hay una lucha entre la carne y el espíritu. Yo me puedo gozar o me puedo quejar. Yo puedo experimentar el poder de Dios o hundirme en mis emociones y perder la pelea. En todas tenemos la oportunidad de ejercitar la fe y depender totalmente del dunamis, del poder milagroso de Dios. Pablo supo sujetar su carne a pesar de la lucha, y siempre Dios lo usó poderosamente en la predicación del evangelio con las señales que le seguían. Amén. Tú y yo no somos la excepción. Dios nos reta a creer su palabra, a servirle en medio de la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, para que repose el poder de Dios en mí. ¿Cómo sabes que Dios es fuerte y poderoso? Cuando estás en debilidad. Amén. ¿Cómo sabes que Dios es paz? Si no padeces angustia.
¿Cómo sabes que Dios te quiere usar poderosamente si no aprendes a servirle en debilidad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los leprosos, cuando recibieron la palabra de sanidad, no fueron sanados inmediatamente, sino mientras que caminaban, fueron limpiados de su lepra. Uno se puede abandonar en medio de una circunstancia y decir, pobrecito de mí, ya no sirvo para nada. O decir, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y qué puede resistir el poder de Dios? ¿Cómo sabes que Dios te quiere usar poderosamente si no aprendes a servirle en debilidad? ¿Sí? Porque no le servimos nada más cuando nos sentimos bien. A veces tenemos que caminar por fe, confiando y creyendo que Dios está con nosotros, que Dios nos ama, que Dios tiene el control, que también Dios nos va a dar sabiduría e inteligencia para recibir salud. Y estar atentos para orar por otros que están padeciendo necesidad, a pesar de que tú estás en debilidad. ¿Sí? ¿Quién ministraría? Si todos pasamos por situaciones. ¿Sí? ¿Cómo se manifestaría la paz de Dios si no me viene una angustia? ¿Recuerdan aquella anécdota? Estaba un pintor tratando de escenificar la paz de Dios. Y entonces se veía que sacaron una pintura con un río quieto, aguas cristalinas hermosas, y todo el mundo decía, no, este cuadro, este sí, este va a ganar. Pero de pronto estaba otro cuadro donde se veía una catarata, y ustedes saben, los que han estado cerca de una catarata o han visto el ruido tan estruendoso que hace una catarata. Y abajo de la catarata, en las roquitas, estaba saliendo una ramita y ahí estaba un pajarito dormido. Y ese fue el que ganó, porque la paz no se puede obtener si no hay tormenta. Y él dormía, ¿recuerdan Jesús? Él dormía, mientras que se levantaron las olas y les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron cuando Dios está presente? A veces sentimos que nos rebasa, pero también sabemos que todo llega a término, que junto con la prueba nos dará la salida. Amén. Oremos. Permítanme un momentito. Déjeme terminar esa escritura que es clave. 2 Corintios 12:11. Dice San Pablo, ¿me he hecho un necio al gloriarme? Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. ¿Se fijan? Retoma, nada soy, humillando la carne. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga? Perdonadme este agravio. Porque él trabajaba en las tiendas, mientras que ellos realmente crecían y tenían entendimiento de la necesidad que él tenía. Oremos.
Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí delante de tu presencia y mi Señor, que cada uno de nosotros podamos realmente reconocer a través de la obra del Espíritu Santo que nos enseña, que nos convence cuál es nuestra debilidad. Y mi Señor, que entendamos que las cosas que tú permites tienen un plan y un propósito divino. Señor, nos quieres hacer más fuertes, pero quieres que seamos mujeres que se humillan, que son humildes, que reconocen su necesidad de Dios, que se dejan tratar por el Señor, que hacen lo correcto para obtener una plena victoria. Oh sí, mi Señor, que en esta mañana tengamos cada una de nosotros entendimiento de tus propósitos en nuestra vida y de lo que tú quieres hacer. Danos, Señor, el gozo, el ánimo, a pesar de las circunstancias. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor.